Título tercero. Habla del ejercicio del gasto público federal. Capítulo 1. Del ejercicio. El ejercicio de recursos previstos en el gasto de inversión aprobado en el presupuesto de egresos se autoriza por las dependencias y entidades en los términos de reglamento. En el ejercicio del gasto de inversión exclusivamente en infraestructura y servicios relacionados con las mismas, las dependencias y entidades observarán, además de lo dispuesto por la ley, las adquisiciones, arrendamientos y seguros del sector público y la ley de obras públicas y el servicio relacionado con las mismas. Título 3, Capítulo 3 de las adecuaciones presupuestarias. Las adecuaciones presupuestarias se realizan siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades y comprenderán 1. Modificaciones a las estructuras, 2. Modificaciones a los calendarios del presupuesto y 3. Aplicaciones y reducciones líquidas del presupuesto de egresos o a los flujos de efectivos correspondientes. Título 3, Capítulo 6. De subsidios, transferencias y donativos. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, autoriza la administración de los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias y en su caso de las entidades se aprueben en el presupuesto de egresos. La Secretaría podrá reducir, suspender o terminar la administración de subsidios, transferencias cuando las dependencias y entidades no cumplan con lo establecido en esta ley. El título cuarto consta de 3 capítulos. El primero nos menciona que las dependencias y entidades con cargo a sus presupuestos y por medio de convenios de coordinación que serán públicos podrán transferir recursos presupuestarios a las entidades federativas con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales y en su caso recursos humanos y materiales. En el capítulo 2 nos mencionan que la erogación incluida en el presupuesto de egresos deberá tener un destino geográfico específico. El Ejecutivo Federal deberá de señalar en el proyecto de presupuesto de egresos la distribución de los programas sociales, el estimado de los montos de los recursos federales por entidad federativa. Mientras que el capítulo 3 nos dice que los recursos federales que ejerzan las entidades serán evaluados conforme a las bases establecidas en el artículo 110 de esta misma ley. Se enviarán al Poder Ejecutivo Federal informes sobre el ejercicio, el destino y los resultados obtenidos respecto a los recursos federales que sean transferidos. El título quinto consta de 2 capítulos. El primero nos habla de las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas. Nos menciona que los recursos que deban destinarse al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios serán hasta por el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de 0.022 y para el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas será por un factor de 0.0064. En cuestión de investigación en materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética se multiplicarán por un factor de 0.0065 y se destinarán a través de la Secretaría de Energía. El capítulo 2 nos menciona que cuando la reserva del fondo al inicio del año calendario sea mayor al 3% del PIB del año previo, el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo podrá recomendar a la Cámara de Diputados a más tardar el 28 de febrero la asignación del incremento observado en el año anterior a la reserva del fondo y la Cámara de Diputados lo aprobará a más tardar el 30 de abril. El título sexto consta de 2 capítulos. El primero nos dice que los ejecutores del gasto deberán de remitir al Congreso de la Unión la información que éste solicite con relación a los respectivos presupuestos, en los términos y las disposiciones generales. En la recaudación y el endeudamiento público, el gobierno federal, así como la Secretaría y las entidades, se verán obligadas a proporcionar la función pública y la Auditoría Superior de la Federación. El Ejecutivo Federal
por conducto de la Secretaría, se va a encargar de entregar al Congreso de la Unión la información mensual y trimestral. Los informes trimestrales deben de ser a los 30 días naturales después de haber terminado el trimestre. Dentro de ellos debe de destacar la información de la situación económica, incluyendo análisis sobre la producción y el empleo, precios y salarios, y la evaluación del sector financiero y del sector externo. El capítulo 2 nos menciona que la Secretaría trimestralmente realizará la evaluación económica de los ingresos y egresos en función de los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades. Las metas de dichos programas deberán de ser analizadas y evaluadas por las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados y se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas con base a indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales. El título séptimo consta de un capítulo y nos menciona que todos los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en la ley, su reglamento y además en las disposiciones generales en la materia serán sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables en los términos del título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.